En el año de la recompensa de Ministerio Ebenezer Tlaquepaque, queremos decirte que aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande, porque con Dios todo es posible. Y queremos que sepas que, porque así dice el Señor, yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bienvenido a nuestro devocional Pan de Vida con el pastor Felipe Solís de Tabernáculo de Adoración Tlaquepaque. Comenzamos. Escucho pasos que se acercan. Eres tú, Señor, eres tú. Sí, eres tú. Y en tus ojos veo el fuego. Siento el brazo de poder que me toma y me levanta. Das aliento a mi ser, y en tus ojos veo el fuego. Siento el brazo de poder que me toma y me levanta, y tú me sostendrás, tú me sostendrás. Renuevo hay aquí en este lugar, y volveré a nacer por tu palabra y tu poder. Imposible es lo que voy a ver. Renuevo hay aquí en este lugar, y volveré a nacer por tu palabra y tu poder. Oh, imposible es lo que voy a ver. Dilo otra vez. Y tú me sostendrás, y tú me sostendrás. De nuevo hay aquí en este lugar, y volveré a nacer por tu palabra y tu poder. Imposible es lo que voy a ver.
Bendiciones, amados hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos una vez más transmitiendo nuevamente desde aquí, desde Tabernáculo de Adoración Tlaquepaque de Misterios y Benecer. ¿Verdad? Un placer y un privilegio, servidor Felipe Solís, nuevamente saludándoles por aquí, ¿verdad? Con esta bella alabanza, ¿verdad? Nuestra hermana Génesis Campos, ¿verdad? Es la verdad muy reflexiva esta pieza, puesto que nos pone a pensar que sin el Señor nada somos y solamente por la mano del Señor es posible el cambio y la transformación a nuestras vidas. Y tal es el caso, nosotros tenemos un tema por aquí, ¿verdad? Que por aquí ahorita se los voy a presentar, ¿verdad? Acerca de la voracidad que existe en la carne, ¿verdad? La insaciable voracidad de la carne que tenemos por aquí, ¿no? Y esa carne, tiene que ser cambiada, transformada, para que nosotros, podamos verdaderamente entrar, ¿no? Menguar nuestra carne y, ser más espirituales. De eso se trata este tema, ¿no? Ya se los dije todo en dos palabras, puesto que la insaciable voracidad de la carne siempre nos va a apartar del Señor, ¿verdad? La carne siempre va a estar presente. Entre más le ves a la carne siempre va a querer más, ¿no? Como aquella pareja de novios que entre más se besa, más quiere, ¿verdad? Más besos quiere. ¿Por qué? Porque así es la carne. Entre más le das, entre más abrazos le das, entre más besos le das, pues la carne pues lo siente apacible, ¿no? Siente que necesita más y más, y la carne nunca se sacia, a pesar de que le haga daño, como los refrescos, ¿no? De esos de cola que venden, ¿no? De ese rojo con blanco que es muy conocido, ¿verdad? Que entre más tomas, más quieres. Y tu carne te pide más y más y más y más hasta que se vuelve adicta al azúcar, ¿no? Que contiene ese tipo de bebidas endulzadas. Y es cuando nosotros tenemos que parar porque ya nos está causando un daño, mas sin embargo queremos seguir tomando. Nuestra carne nos pide más, a pesar de que tú sabes que te está haciendo daño, ¿verdad? Y ya incluso ya has tenido problemas de problemas de resistencia a la insulina, ya tienes problemas de azúcar en sangre, ¿verdad? De glucosa en sangre, y tú sigues tomando y sigues tomando refrescos porque ya te volviste un adicto, ¿no? Por el jarabe de maíz que contienen esas sustancias. Y créeme que es para mí fácil decirlo, pero yo también soy víctima de esas bebidas, ¿no? Y debemos de dejar de parar, pues por eso el temita, ¿no? Dios ha hablado conmigo últimamente acerca de parar aquellas cosas que nos gustan, sobre todo, ¿no? Aquello que nos gusta de manera que sabemos que no es bueno consumir ese tipo de sustancias nocivas para nuestro cuerpo. Me refiero a las bebidas endulzadas y azucaradas. Y sin embargo seguimos tomando, ¿no? La comida no sabe igual, ¿no? Si no se acompaña con una de estas bebidas, ¿no? Y queremos que el Señor venga a hablar a nuestra vida, venga a hablar a nuestro ser, y todo, esto lo estoy diciendo esto como un tipo de ejemplo, ¿no? Pero realmente, estamos nosotros viviendo una etapa o los últimos días, ¿verdad? Con estas bombardeados de toda esta publicidad que viene más bien a maltratar nuestro cuerpo antes que venir a sanarlo. Y queremos pues entrar ya de lleno con todo esto, ¿no? Mira, pues vamos a orar, ¿no? ¿Qué les parece si oramos, verdad? Agradezco mucho que nos ayuden a compartir Mira, ya me aventé 10 minutos nada más en esto. Les agradezco mucho que nos ayuden a compartir, créanme que me ayudan muchísimo, ya que últimamente mis videos pues me los están, pues no bloqueando, pero sí me los están trabando para que no llegue a muchas personas, ¿no? Y sí me gustaría que nos apoyaras a compartir, no te entretienes nada, ayúdame a compartir en tus redes sociales, en tus grupos, ¿verdad? Que tengas por ahí, no pierdas nada, ayúdame a compartir.
para que esta palabra venga a servirle a más personas. Bueno, si es que te bendice a ti, pues no seas egoísta. Dile a otra persona, mira, checa esta enseñanza que te va a ayudar en tal cosa, ¿no? Tenemos temas variados y tenemos muchos temas en los cuales podría ayudarle a alguna persona alguna enseñanza, porque la palabra es viva y eficaz. La sabiduría no viene de mí, sino que la sabiduría viene y proviene de Dios, ¿no? Yo solamente soy un mensajero. Yo te vengo aquí a dejar un mensaje, no porque yo sea grande o yo quiera hacerme protagonista de algo, o sea, al contrario, ¿verdad? Yo estoy para servir al Señor, y si el Señor me está poniendo este mensaje es porque le va a servir a más de alguna persona, ¿no? Así es que oremos, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia, Señor, y te pedimos humildemente, Señor, que vengas a hablar a nuestro corazón y hables, Señor, a nuestra vida. Hables a nuestros ojos, a nuestros oídos, Señor, y sobre todo nuestro entendimiento, para que podamos nosotros vencer todo aquello que nos venga a separar de ti. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pues mira, vamos empezando nosotros nuestro tema, ¿verdad? Por ahí vemos que tenemos en la vida, ¿verdad?, 3 enemigos a vencer, ¿no? En la vida de todo creyente existen 3 enemigos a vencer. Ya te has de imaginar tú cuáles son. Mira, uno de ellos viene siendo el mundo, ¿no? Juan 16:33 nos dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces lo que tenemos que vencer nosotros es el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuérdale esto, la oración que hizo Jesús antes de partir. Le dijo al Señor que guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo, pero sí guárdalos del mundo. ¿Para qué? Para no venirnos a contaminar con las cosas que hay en el mundo. Y tú sabes muy bien a las cosas que yo me refiero, toda sensualidad, toda sexualidad, la hipersexualidad, ¿no? Y todas aquellas cosas que vienen a destruir este mundo y sus placeres, que viene con él disfrazado de que qué tiene de malo, pero realmente sí es mucho, porque te separa del Señor. Y este es otro, mira, el diablo. Tenemos que aprender nosotros a resistir al diablo, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, tenemos que echar primeramente el demonio o el diablo de nuestra vida, para que no venga él a entorpecer la obra del Señor en nuestro proceso como cristianos y en el propósito que el Señor tiene marcado para cada uno de nosotros, ¿no? Todo un mundo tenemos dones y talentos, pero el diablo trata de engañarnos con creencias limitantes y creencias de que tú no puedes y que tú no eres llamado para esto, cuando el Señor realmente sí nos está llamando para su obra. Y mire, vemos este otro, ¿verdad? El Mateo 28:18, la Biblia al día, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para vencer y pisar la cabeza de este enemigo que es el diablo, ¿no? Y por último tenemos la carne. La carne es el principal enemigo a vencer del hombre, porque en la carne está guardado todas aquellas cosas que nos producen placer. Pero ¿cómo vamos a vencer a la carne? ¿Cómo se vence la carne? A ver, dígame, hermano, ¿cómo se vence? La carne se vence de esta manera. Dios usa elementos y nos ayuda, ¿verdad?, con estos elementos para vencer la carne. Vemos aquí unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vara con vara. Jesús, en el principio, tú sabes, en la época de Moisés, se venció con una vara, la vara de los magos que estaban con el faraón. La vara se convirtió en serpiente y las otras varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Moisés devoró a esas serpientes, ¿no? La serpiente contra serpiente, como te lo estoy planteando aquí, fuego contra fuego, sangre contra sangre, y el vino de Sodoma contra el vino del Señor. Y son las cosas que el Señor utiliza para derrotar a los enemigos de su pueblo. Y vemos en esto, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, la carne tiene que ser derrotada con la carne.
porque las obras de la carne no heredan el reino de Dios, y eso es cierto. Dice, ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Vemos aquí en Colosenses 3:5, mira, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ve hasta dónde llega, ¿no? La avaricia, que es idolatría, las pasiones desordenadas, y es exactamente como el mundo está viviendo actualmente, ¿no? Actualmente, los jóvenes piensan solamente en reventarse cada fin de semana, y si no es que toda la semana, ¿verdad? Y están viviendo pasiones desordenadas, y son víctimas de malos deseos en su ser. Entre más te pierdes, entre más te corrompes, pues más y más y más y más tu ser se va a estar degradando, y eso es lo que quiere el enemigo, que tú te reduzcas a nada, porque para él es lo que vales, ¿no? Efesios 4:31 nos dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, que estos vienen siendo los frutos que la carne empieza a germinar, empieza a dar, ¿no? En toda persona que se aparte de los caminos del Señor, y toda persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Es la manera natural en la que todas las personas viven, ¿no? Llenos de amargura, llenos de enojo, de ira, de gritos, de maledicencia, ¿verdad? Y siempre están pensando en cómo hacerle mal al otro, ¿no? En cómo fregarse al otro, como dicen por ahí, ¿no? Entonces vemos que el mundo está lleno de todo esto, ¿no? Lleno de toda esta clase de frutos que se dan por no conocer la palabra del Señor, o por ignorar la palabra del Señor. Pero ¿qué nos dice Juan 6:24? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es lo que te dice el Señor. El Señor te quiere resucitar, y no quiere que vivas con angustia, no quiere que vivas con ira, con enojo, con maledicencia, sino que tú representes, ¿verdad?, al Hijo de Dios en ti mismo. ¿Por qué? Porque Él nos da poder de ser llamados hijos de Dios. No todas las criaturas son hijos de Dios, algunas son criaturas, otras son hijos. Entonces tenemos que evolucionar de criatura a llegar a ser hijo de Dios, y esos son los que marcan la diferencia. Son los que heredan el reino de los cielos, son los que heredan los testamentos, el viejo y el nuevo. Para eso se crea un antiguo y un nuevo testamento para los hijos. ¿Para quién más sino para los hijos? Pero ¿cómo van a cobrar los testamentos los hijos si los hijos ni siquiera lo leen? Es algo que es ilógico, ¿verdad? Que tú tienes una fortuna amasada, y lo único que te piden es que leas. Y todavía hay gente que dice, no, es que a mí me da mucha flojera leer, es que yo no entiendo nada. ¿Cómo no vas a entender que te están entregando las llaves del reino en tu mano para que tú vengas a habitar en él y vengas a ser acreedor a todas las maravillas y todas las promesas que el Señor tiene guardadas para ti? ¿Cómo es posible que no hagas el esfuerzo, ¿verdad?, de entregar tu vida para él y cobrar todo eso que tiene guardado para ti? Ya que si tú lo rechazas, pues realmente estás cometiendo un pecado. Mira, Romanos 8:3 dice, la Biblia de las Américas, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. Acuérdate que Él fue el Cordero inmolado, ¿no?, de pecado, y como ofrenda para el pecado, condenó el pecado en la carne. Fíjate que antes, en esa época, se agarraban los corderos, ¿verdad?, y se elegían que fuera un cordero perfecto, que no tuviera ninguna imperfección, ningún tipo de imperfección. Y agarraban ese cordero, ¿verdad?, lo inspeccionaban de tal manera para encontrar el más mínimo defecto, ¿no? Si el cordero venía con defecto, entonces lo rechazaban. Pero en el caso del Señor, Él era un cordero sin defecto. Y a esos corderos los agarraba, y le decía a la persona que llevaba para hacer el sacrificio de perdón de pecados, le decía, pon la mano sobre el cordero. Y ponían la mano sobre el cordero, y el cordero, el sacerdote lo degollaba. Dice,
que la paga de un pecador por inocente, ¿verdad? Para que sus pecados fueran remitidos. Quiere decir que los pecados de la persona, se creía que los pecados de la persona los absorbía el cordero, se limpiaba con la sangre de ese cordero para que la persona, ¿verdad?, sea liberada de toda culpa. Pero de eso tenían que hacerlo año con año tenían que hacerlo, y ya no alcanzaban los corderos para liberar al pueblo de tanto pecado que hacían. Incluso les ungían las orejas, los dedos, ¿verdad?, para purificar al pueblo. Pero realmente el pueblo del Señor no entendía el significado verdadero de estar a cuentas con Dios. Y cada vez se hacían los sacrificios, pero de cualquier manera. Tal es el caso, ¿te acuerdas que Jesús corrió a todos los mercaderes que había en el templo del Señor, puesto que se ponían a vender el cordero que era ciego, el cordero que estaba cojo, todo lo estaban haciendo, pero no lo hacían con el debido reverencia y temor hacia el Señor, sino lo que lo hacían de cualquier manera. Y si tú quieres hacer enojar a Dios, haz las cosas de cualquier manera para que veas cómo te va, ¿verdad? La carne se vence con la carne del Señor en la Santa Cena. Jesús es la carne sin pecado, y por la carne tenemos derecho a ser herederos de su promesa, por la carne del Señor, ¿no? Y vemos esto, ¿verdad?, que para que podamos ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Naciendo del agua y del Espíritu. Esto es, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, dentro de nosotros. Este proceso es para entrar en el reino de Dios, nacer del agua y del Espíritu, tal como lo dice su palabra. Vemos otro, pero según la carta a los Gálatas, tenemos que vencer las obras de la carne y dar fruto del Espíritu. Las obras de la carne se vencen en la cena del Señor, y lo vamos a ver en este pasaje de Gálatas 5, 19 al 21. Ve lo que dice. Déjate lo pongo en grande, déjate lo voy a poner en grande para poderlo ver juntos tú y yo, ¿va? Ahí te va. Mira. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está viendo? ¿Estás viendo? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es falso que nosotros estemos confiando en una religión que nos dice lo contrario. No, Dios es amor, y Él nunca va a permitir que sus hijos vengan a ver corrupción y vengan a ir a parar al infierno, porque todos vamos para el cielo, nos morimos y el Señor en su infinita misericordia nos perdona a todos. Pues entonces quiere decir que puedes vivirla de la manera que tú quieras aquí, y al final pues te van a dar el premio de la salvación. Eso yo creo que sería algo, una injusticia, ¿no? Por aquellos que verdaderamente creen. Imagínate, una gente que ni siquiera cree en Dios y va a alcanzar salvación, ¿verdad? No cree en el sacrificio del Hijo de Jesús en la cruz. ¿Cómo es que esa persona va a alcanzar salvación? Dice la Escritura, erraos, están errados. ¿Por qué? Porque la gente vive en el mundo manifestando las obras de la carne, o sea, Él da fruto de lo que ella está llena, ¿no? Es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, ¿verdad? La idolatría, las hechicerías, enemistades. Mira, la gente en vez de buscar a Dios va y busca a los brujos. La gente allá afuera en el mundo va y busca las cartas antes que buscar a Dios, busca el consejo de la gente antes de buscar el consejo de Dios, y ahí es donde se equivoca.
¿verdad? Y todo lo demás, incluso mira, aquí está otra, dice aquí que las envidias y los homicidios, los que practican homicidios y aquellos que practican el rito a la muerte le pide homicidios para que venga ella a poder conceder los deseos de aquella persona que adora a la muerte. ¿No se te hace que es fruto más bien de la carne seguir a esta deidad? Las borracheras, las orgías y todo ese tipo de cosas que corrompen a las personas, el Señor está en desacuerdo como para que tú puedas heredar el reino de Dios. Estamos entendiendo, ¿no? El tema es un poquito fuerte, pero realmente es hablar con la verdad, y la verdad no tiene por qué ser callada, sino sacarla a la luz, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Mira, acompáñame en esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, fíjate bien, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por mí y por ti. El Señor murió por ti para que tú no tuvieras que pasar por estas consecuencias, ¿verdad? De ser apartado de Dios, sino que al contrario, Él quiere que tú entres en el reino de Dios. Mas sin embargo, Él te da libre albedrío para que tú elijas de elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ¿verdad? La sanidad o la enfermedad, ¿verdad? Él te está dando la oportunidad en este día de que te acerques a Él. Mas sin embargo, hay gente necia, ¿verdad?, que no reconoce que no hay nada bueno en ellos, ¿no? Nada bueno en mí va a encontrar el Señor. Y es cierto, pero el Señor quiere que nos arrepintamos para que nosotros podamos quitar esto, pero por gracia de Dios. En nosotros no habita nada bueno. La carne de Cristo desplaza lo malo que hay en nosotros y somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Mira, Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ya vimos cuáles son los frutos de la carne. Y es por eso que la carne para nada aprovecha. Nuestro cuerpo está diseñado, ¿verdad?, para recibir. Estamos como dame. Y muchas de nuestras oraciones hacia Dios es eso, solamente dame, pero poco le agradecemos. Solamente estamos dame, como las ovejas. Pero realmente debemos estar agradecidos. Señor, te doy gracias por la vida. Gracias que tengo piernas, que tengo una cabeza, que tengo dos manos, que puedo salir adelante si yo estoy contigo y tú junto conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Gracias, Señor, porque me diste vida. Gracias, Señor, porque te conozco. Gracias, Señor, por humillarme, por estar, Señor, fijándote en mí, que yo no valgo nada y porque no hay nada bueno en mí. Pero las palabras del Señor dice que son ¿qué? Que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. El Señor quiere darte vida. El Señor es lo que quiere en ti, darte vida. ¿Qué dice Romanos 7:14? Vamos poniéndolo un poquito en grande, ¿verdad? Para que tú lo veas junto conmigo. Vamos a ver qué dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Todo mundo vamos así, mira. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. El mismo Pablo estaba mencionando, ¿verdad?, que su cuerpo estaba preparado y condicionado naturalmente para pecar. Esto sí, nadie nos enseña otra cosa, ¿no? Ya nacemos con la predisposición de ser personas dadas al pecado, ¿no? Porque es nuestra doble naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo implantada desde nuestra niñez, desde la concepción de nosotros mismos, siendo bebés, siendo fetos, me atrevo a decirlo. Somos personas que ya nacen con una doble
doble naturaleza, la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo. ¿Por qué? Pues porque en el principio Adán pecó y la muerte fue heredada de generación en generación hasta nuestros días por el pecado de un solo hombre. ¿Recuerdas esto? Que por el pecado de Adán toda la tierra quedó maldita a causa de su pecado. Entonces el diablo se aprovecha de todo esto para estar llevando más y más y más y más las almas pues hasta el infierno junto con él, ¿no? Por el odio que nos tiene a nosotros como creación divina de Dios. Y vemos otro, mira. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice el Señor. ¿Quién será aquel que me liberte de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Vemos esta ley del pecado ya implantada en nosotros y tenemos que romper nosotros con esta carnalidad, con esta naturaleza por medio de la gracia del Señor en nuestra vida. Romanos 7:25 nos dice: gracias a Dios, a Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, a la ley, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y fíjate que le está dando gracias a él, ¿no? Dice: por lo consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. No andar nosotros de manera carnal dando frutos dignos de vergüenza, sino dando frutos dignos de arrepentimiento, para no andar ya más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu del Señor morando en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para derrotar a la carne? ¿Te imaginas cómo podríamos hacer nosotros para derrotar nosotros a esta entidad morando en nuestra vida y haciéndonos sufrir cada día más? Mira, podrá ser, ¿tú crees que sea de esta manera como las personas carnales la conocen, como aquel hombre religioso? ¿Crees que el hombre religioso podrá vencer su carne? O el hombre legalista, los supersantos, los que se dicen superpersinados o los que se dicen superlegalistas, o con ayunos severos de 40 días, ¿verdad? ¿Crees que con eso podemos vencer y doblegar nuestra carne? O con flagelar la carne. El sufrimiento no te hace merecedor del reino. Tienes que entender esto. Mira, si no, todas estas personas que se encuentran aquí, que las vemos en esta fotografía, ¿verdad? Puedan hacer personas que son meramente santas. Déjate, lo pongo más grande para que lo veas. Estas personas son extremadamente religiosas, cada una de ellas, y tiene su forma muy peculiar, ¿verdad?, de decirle al Señor que, o sea, se sienten santos o se sienten merecedores de la gracia de Dios por medio de sacrificios humanos de sus propios cuerpos, exponiéndolo a las flagelaciones de su cuerpo para intentar que la carne no venga a mandar en ellos por medio del dolor y el derramamiento de sangre, de su propia sangre. Y esto más bien es un acto, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir? Es más bien un acto religioso que un acto que agrade al Señor, porque esto no nos va a conducir a la vida eterna. Por el contrario, nos aleja mucho y nos dista mucho del Señor. Colosenses 2:21 al 22 nos dice: no uses, no gustes, no toques. Todas estas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere evitar, que nosotros tengamos
mandatos de hombres antes de los mandatos de Dios hacia nosotros. Y uno de los mandatos es de que no tenemos nosotros que hacer absolutamente nada para merecer la salvación, sino una sola cosa: aceptar y creer, aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y creer en Él, que para eso lo hizo, para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados. ¿Vamos entendiendo? Entonces, los mandatos y enseñanzas de hombres son meramente una cultura, y puedo decirlo así, de una cultura religiosa para manipular nuestra vida. Y con el Señor no está buscando corazones religiosos, Él está buscando nuestro corazón, para que nuestro corazón sea puro, como lo habíamos visto en un tema anterior a estábamos hablando de las intenciones del corazón, ¿no? Mira, Colosenses 2:23 nos dice: tales cosas tienen una verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, y esa desagrada al Señor, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Quiere decir que estas personas, aunque ellas hubieran hecho cortadas en todo su cuerpo, pero al final iban a estar presas, ¿verdad?, de lo que viene siendo los apetitos de la carne. Enseguida, después de que sanen sus heridas, y si no es que en esa misma o en la primera oportunidad, iban a satisfacer los deseos de su carne, ¿no? Porque hay personas que se cortan y todo, y luego ya van a emborracharse, ¿no? Que cargan un santito ahí por toda la viña, ¿verdad? Bueno, iba a decir una palabra que no debo decir. Por aquella viña que sube al Tepeyac, y van con nopales en las rodillas, y van todos envueltos en espinas, cargando un santito, ¿no? Que porque es la manda. Y al final, ya que se quitan todo eso, ¿verdad?, se ponen a tomar y a beber y a disfrutar junto con todos los demás. ¿De qué valió ese sacrificio que hizo, no? La respuesta de Dios no viene por mucho ayunar, rezar o flagelarte o cumplir con un código de vestimenta, ni por cumplir una manda. La respuesta de Dios es porque Él es bueno, misericordioso, y Él ve más que nada las intenciones de tu corazón y la limpieza de tu corazón. El que come mi carne y bebe mi sangre, Él permanece en mí y yo en Él, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Será acaso que nosotros acercarnos a comer la carne del Señor dignamente en la Santa Cena? Porque nosotros tenemos que tener en mente esto: poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, así es como nosotros debemos de recibir al Señor. Ese es exactamente lo que Él quiere en nuestra vida. Nosotros poder mirar las cosas celestiales antes que las terrenales, y poner nuestra vida en las manos del Señor para que Él venga a moldearnos conforme a su voluntad y conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Mira, hay debilidad en la carne. Ciertamente hay una debilidad muy grande en la carne, ¿verdad? Y yo creo que vamos a parar esto por aquí, ¿verdad? Me voy a quedar aquí. Yo creo que vamos a continuarlo enseguidita, para que nosotros podamos ver la debilidad de la carne y cómo vencer todo esto, ¿no? Cómo anular toda esta, porque hay un verso que dice que el espíritu dice, la carne es débil, ¿verdad? La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. El espíritu es fuerte, y Él es el que nos justifica. El Señor. ¿Qué espíritu estoy hablando? El Espíritu Santo. Hay debilidad en la carne y el Señor lo sabe, pero cuando nosotros nos apartamos al Señor, nos santificamos ante el Señor y nos apartamos, que es lo que quiere decir la palabra santo, apartarse, el Señor mismo nos justifica delante de Él, porque creemos
que Jesús se entregó en la cruz para que tú y yo no vengamos a padecer, aunque sabe que somos imperfectos y nuestra carne es constantemente débil, ¿verdad? Tal como lo hizo con sus discípulos, ¿verdad? Ustedes no me pudieron acompañar en oración, aunque sea una hora. La verdad, la carne es débil, ¿verdad? Pero el espíritu que hay, o que debe de haber en nosotros, debe de ser un espíritu fuerte. ¿Para qué? Para que la carne venga a menguar y el espíritu venga a fortalecer el cuerpo y podamos nosotros ser agradables al Señor. Amén. Mira, todo este choro, toda esta palabra que yo te estoy diciendo, no es para enfadarte ni para molestarte, sino para que tomemos reflexión que si nosotros vivimos como carnales, no esperemos recibir una obra celestial en nuestra vida, o no esperemos recibir vida eterna cuando nosotros partamos de aquí, porque vivimos dentro de la carnalidad. Amén. Y voy a parar por aquí, por aquí este mensaje, y ya próximamente veremos la continuación de él mismo, ¿verdad? Como te digo, mira, mi nombre es Felipe Solís y estamos aquí para atender tus necesidades de oración. Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando por ti para que puedas tú tener una mejor victoria, ¿verdad? Porque la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros, ¿sí o no? Así dice la Escritura, ¿no? Orar los unos por los otros para que podamos vencer, ¿no? Unidos en oración. Y es por eso que te dejo aquí mis redes sociales. Si tú tienes alguna petición de oración, pues estamos aquí nosotros a la orden para estar orando por ti. Amén. Dios te bendiga y te guarde, y nosotros nos vamos a ver en la próxima edición de un episodio más de El Pan de Vida. ¿Qué te parece? Amén. Entonces, mira, por mi parte es todo y me despido de ti y nos vemos en la próxima edición. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.